Entonces vemos cómo la lingüística es parte fundamental en todo este proceso del aprendizaje del lenguaje. Bien, vemos también cómo la cultura es fundamental para la lingüística en el aprendizaje de una lengua, en este caso el inglés. ¿Por qué? Porque dejando por evidente que la cultura juega un papel fundamental en el aprendizaje de lenguas extranjeras, permitiendo también entender la fortaleza de un discurso natural en medio de un entorno educativo y análisis de situación. Además, teniendo en cuenta que el docente, al crear situaciones de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes, unifica un conjunto de actividades, materiales y elementos educativos con el fin de forjar habilidades, destreza, formando nuevos conocimientos que permitan a los estudiantes un mejor desempeño en el contexto educativo, familiar, social y cultural. Entonces, ayudando a reconocer por medio de todas estas bases la riqueza que hay en todo el entorno del lenguaje. Esto ayuda a que el docente, el estudio que hace la lingüística al lenguaje, y cómo la lingüística enmarca también la cultura de forma tan importante en este estudio, también le da bases al docente para poder crear metodologías de enseñanza-aprendizaje que garanticen el gusto, por decirlo así de alguna manera, del estudiante con respecto a lo que él está estudiando. O sea, por tomarle, que el estudiante le tome el gusto a la enseñanza de una nueva lengua. Muy bien, habiendo recordado todo lo que ha sido la lingüística y cómo la lingüística ha hecho parte fundamental también del estudio del lenguaje a la cultura, el estudio de la cultura, sabiendo que la cultura es parte fundamental del estudio de una lengua, porque ella es la que nos enseña a nosotros cuáles son los gustos, cuáles son la forma de expresión de diferentes culturas, ya teniendo muy en claro lo que la lingüística aporta a estas situaciones de enseñanza-aprendizaje. Entonces vamos a dar paso a el análisis de una situación de enseñanza-aprendizaje, sin antes aclarar primero que son situaciones de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, las situaciones de enseñanza-aprendizaje es, según Educación 2017, los métodos, espacios y ambientes organizados por el docente en los que se ejecuta una serie de actividades de aprendizaje, evaluación, enseñanza, que estimulan la construcción de aprendizajes significativos y propician el desarrollo de competencias en los estudiantes mediante la resolución de problemas simulados o reales de vida cotidiana. Entonces vemos cómo estas situaciones de enseñanza-aprendizaje son fundamentales para poder construir en el estudiante conocimiento, porque a medida que el estudiante se va enfrentando a tareas ya sean simuladas, a situaciones simuladas o reales o de vida cotidiana, es en donde se va desarrollando el conocimiento, la forma de pensar, la forma en que un estudiante enfrentaría los problemas y la mejor manera de ellos darle solución a dichos inconvenientes. Entonces, estas situaciones de enseñanza-aprendizaje van a ayudar al docente también a identificar esos inconvenientes a la hora del estudiante poder comprender de una manera mucho más abierta lo que es el estudio de la lengua que él esté estudiando. Vemos que la lingüística, con todo lo que la enmarca, es parte esencial del proceso educativo, puesto que al adquirir conocimiento de lo que es el lenguaje, su evolución por medio de todos
de todas las herramientas que brinda la lingüística, el cómo se puede abordar de forma más precisa el estudio de una lengua extranjera, de una cultura, de una sociedad, lo cual conlleva al docente a utilizar estrategias que le faciliten la creación de excelentes procesos educativos, que era lo que se estaba diciendo anteriormente. Cuando nosotros como docentes sepamos que todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, si sabemos identificar las mejores estrategias para poder brindarle al estudiante una clase mucho más creativa, mucho más educativa, mucho más didáctica y entretenida, estaremos garantizando que el estudiante pueda adquirir mucho más conocimiento de lo que él mismo piensa que de pronto va a adquirir en ese momento. No voy a poder adquirir este conocimiento por esto o por aquello, pero después que el docente pueda y sepa implementar estas metodologías, va a garantizar la educación que le está brindando. Sabiendo que tanto la lingüística, sabiendo que tanto la lingüística como los procesos de enseñanza-aprendizaje son piezas fundamentales en el proceso de adquisición de una nueva lengua, se dará paso al análisis de una situación de enseñanza-aprendizaje. Nuestra situación planteada son problemas que posee un estudiante de sexto grado de bachillerato para pronunciar palabras en inglés. Muy bien, para empezar, la profesora le facilitó al estudiante 5 palabras para que practique la pronunciación de cada una de ellas. Y el significado de las palabras fueron tree, cat, duck, dove, they. Puesto que los estudiantes tienen muchos inconvenientes al momento de pronunciar palabras en inglés, siendo uno de los principales factores que agobian a los estudiantes. ¿Cuáles son uno de los principales factores? La falta de confianza al momento de ellos abrir la boca, por decirlo así de alguna manera, para pronunciar una palabra, y la pena al cometer errores al momento de decir una palabra y que de pronto la vayan a decir mal y que por eso se vayan a burlar sus otros compañeros. Bien, con el apoyo de los estudios de la lingüística en la enseñanza de una lengua se puede deducir y llegar a identificar esta problemática de forma muy puntual, puesto que la lingüística nos ayuda a comprender la variedad de lenguas que hay, el acento, la forma de hablar en cada región, ciudad o país, la forma como se expresa cada cultura. Aportes de la. Ahora vemos los aportes que ha tenido la sociolingüística en todo este proceso de lo que son las situaciones de análisis de enseñanza-aprendizaje. Teniendo en cuenta que según Cervantes 2017, la sociolingüística estudia el lenguaje en relación con la sociedad, su objetivo de análisis es la influencia que tienen en una lengua los factores derivados de las diversas situaciones de uso, tales como la edad, el sexo, el origen étnico, la clase social o el tipo de educación recibida por los interlocutores, la relación que hay entre ellos o el tiempo y lugar en que se produce la comunicación lingüística. Así pues, cabe destacar que la sociolingüística, por medio de sus avances e investigaciones, se dividen en 3 corrientes, como lo son la sociolingüística cuantitativa urbana o variacionismo, sociología de la lengua y etnografía de la comunicación, ayudando por medio del estudio de cada una de ellas a detectar este tipo de situaciones en el aula. Entonces, vemos también que el niño, en este análisis de caso, vemos también que el niño, ¿qué pasa con el niño? Que el niño tiene, con respecto a eso, tiene
tiene inconveniente a la hora de pronunciar estas palabras, puesto que su cultura, la cultura de donde viene, es diferente, ¿ya? La forma de expresión, la forma de hablar, la forma de interactuar con otros es diferente a la de la nueva cultura que él está estudiando, ¿ya? Porque cuando un estudiante estudia una nueva lengua, se enfrenta a una nueva cultura, y eso es lo que el docente debe entender, que no solamente es de pronto enseñarle una nueva lengua al estudiante, no, porque es que la cultura, el idioma viene de la mano con la cultura. ¿Qué es lo que hace al idioma? ¿Qué es lo que hace a la cultura? Ambos. Pues la cultura viene ligado con el idioma. Y si nosotros como docentes nos metemos en este proceso de educar de la mano con la cultura, se estará dando un proceso y un cambio grande acerca de lo que es la enseñanza de una nueva lengua. Pues sabremos cuáles serían las mejores metodologías de enseñanza-aprendizaje para poder aplicarlas en el aula de clase sin llegar a caer en el error, sin llegar a caer de pronto en la misma monotonía, en que tiene que ser la misma traducción, o que si el niño no entiende hay que dejarlo así. No, es ahí donde los estudios de la lingüística, es allí donde los conocimientos de la lingüística juegan un papel fundamental con todo este proceso de educar, puesto que el docente tiene que sabiendo todo esto, ya puede implementar nuevas metodologías de estudio que le garanticen que el estudiante todos los días va a aprender un poco más, y aparte de ello lo va a hacer de una manera mucho más creativa. Y esto es lo que va a ayudar a garantizar todo este proceso de aprendizaje. Identificando estos inconvenientes a la hora de estas situaciones en el aula de clase, a la hora de aprender una lengua, en este caso en especial el inglés. Muy bien, entonces decíamos que la sociolingüística se divide en tres corrientes, como lo son la sociolingüística cuantitativa urbana o variacionismo, sociología del lenguaje y etnografía de la comunicación. Entonces, en este punto le damos paso a la compañera Jocelyn Elena para que nos hable acerca nos dé un ejemplo acerca de una de estas corrientes, en especial la sociolingüística cuantitativa urbana o variacionismo. Ella nos va a hablar de lo importante que han sido todos estos avances de la lingüística para el buen desarrollo de todo este proceso de educar. Aparte también nos va a dar estrategias acerca las mejores estrategias que el docente puede implementar en el aula de clases para poder garantizar una mejor educación. Muchísimas gracias y los dejo con nuestra compañera Jocelyn.